Amada iglesia, Dios le bendiga en este día. Damos gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de poder dirigirnos a cada uno de ustedes. Todos nosotros sabemos que vivimos un tiempo de liderazgo en tiempos de crisis. Y Dios quiere levantar líderes como Nehemías, líderes con visión, con oración. Aunque Nehemías no era profeta ni era sacerdote, pero se convirtió en el líder que Dios necesitaba. Hoy aprenderemos de las características del liderazgo piadoso, cómo enfrentó desafíos internos, externos, cómo este hombre fue ejemplo para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para la iglesia, para la sociedad. El título de este sermón es Liderazgo piadoso en tiempos de crisis. El tema seleccionado, liderazgo piadoso y visionario. Oiga bien, en tiempos de crisis, aprendiendo de Nehemías. El propósito es mostrar a la iglesia un liderazgo con visión y oración, con carácter e integridad en tiempos de crisis, exhortar a los creyentes a asumir un liderazgo bíblico. Si en cierta ocasión un joven visitó a un alfarero que moldeaba una vasija especial, y mientras él trabajaba en esa vasija, llegaron unos amigos y le dijeron: deja eso y síguenos. Él siguió con las manos en la vasija, se volteó y les dijo: no puedo ir con ustedes, porque si voy, la vasija se echaría a perder. Asimismo, Nehemías entendía que si se apartaba del muro, la obra se arruinaría. Por eso dijo: estoy haciendo una obra y no puedo ir. Nuestro texto clave está en el libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 3, para el cual lo vamos a leer. Y lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Biblia: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Esa fue la respuesta de Nehemías. ¿Por qué cesaría la obra? Dejándola yo por ir a vosotros. Es un liderazgo comprometido. El liderazgo, hermano, empieza con la carga espiritual. Esos son uno de los puntos que vamos a estar viendo en esta oportunidad. Y lo vamos a ir desarrollando a través de este precioso mensaje de la palabra del Señor. En Nehemías capítulo 1, versículo 11, la Biblia nos habla que Nehemías escuchó sobre el estado del pueblo de Jerusalén. Y ahí empezó todo, fíjense. Por eso dijimos que el liderazgo empieza con la carga espiritual. Sensibilidad a la necesidad. Al oír el estado de Jerusalén, Nehemías lloró y se quebrantó. Fíjense, Nehemías llora, se quebranta al escuchar el estado de Jerusalén, quemada, destruida. Hermano, la gente prácticamente se había acostumbrado a vivir así. Entonces Nehemías llora de ver la necesidad que había y que no había quien se levantase. Debido a eso, Nehemías decide ir. El liderazgo piadoso nace en el corazón con el dolor del pueblo. Fíjese.
El liderazgo piadoso nace en el corazón y con el dolor del pueblo. Debido al dolor del pueblo, Nehemías decide hacer algo para solucionar eso. Y vemos a un Nehemías dependiendo de Dios en oración. Esa es una parte fundamental para nosotros como cristianos, depender de Dios en oración. ¿Sí? Eso es lo primero que Nehemías hizo. Durante días oró y ayunó y confesó los pecados de su pueblo. Primero quiso estar en paz con Dios, por eso ora. Eso lo encontramos en Nehemías capítulo 1, versículo 5 al 11, donde Nehemías hace esa oración, hermano, de confesión, no solo por él, sino también por todo el pueblo. La oración es fundamental, oiga bien, del liderazgo espiritual. Si queremos obtener buenos resultados, si queremos nosotros, hermano, mover la mano de Dios, necesitamos ponernos en oración cada uno de nosotros. Muchas de esas cosas se están perdiendo en este tiempo y por eso estamos estudiando en Nehemías para levantarnos y reconstruir todo aquello que pueda estarse arruinando o que ya está destruido. El liderazgo, hermano, se manifiesta en acción y visión. Fíjese bien, el liderazgo se manifiesta en acción y visión, según Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 20, porque dice la Biblia que él era copero y él no había estado nunca triste delante del rey, pero el rey viene y nota la diferencia en este hombre y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y ahí es donde él se quebranta y dice, pero ¿cómo no voy a estar así? La casa, sepulcros de mis padres, todo está destruido. Entonces, el liderazgo se manifiesta en acción y visión. Nehemías dejó su oficio de copero y se puso en acción en llevar una palabra de aliento a ese pueblo que tanto la necesitaba. Y tuvo una visión estratégica. Bien, Nehemías habló al rey con sabiduría y preparación. Según Nehemías capítulo 2, versículo 4 al 8, dice, hermano, que tuvo una conversación con el rey y él, dirigido por Dios, dirigido bajo la voluntad de Dios, supo hablarle al rey, bendito Dios, y cómo Dios le dio buenos resultados. Un líder piadoso ora, pero también planea. Fíjese, él, hermano, no solo oró, sino que ahora vemos a un Nehemías que planea cómo reconstruir Jerusalén. Aquí podemos notar nosotros, hermano, que vemos a un Nehemías que primero inspeccionó y después habló. ¿Sí? Mire, primero inspecciona, después habla. ¿Para qué? Para saber realmente cómo era el estado del pueblo en ese momento. No solo lo que le habían dicho, sino que ahora viene y lo comprueba. Y entonces, al ver la situación del pueblo, ahora este hombre se decide a hablarle al pueblo qué hacer. Bendito Dios. Nosotros en nuestras iglesias también podemos tomar este ejemplo, podemos ver en qué estado está la iglesia, cómo estamos viviendo este santo evangelio y después hablar, pero debemos hablar para encontrar soluciones que ayuden a la necesidad que estamos viviendo. Después de eso, hermano, Nehemías, mire, se levanta, inspira al pueblo y les dice, levantémonos y edifiquemos. Eso está en el versículo 18. Levantémonos y edifiquemos. Él también se involucró, porque un buen líder no solo manda, no solo dice hagan esto, hagan lo otro. No, él dice hagámoslo. Esa es una base fundamental del liderazgo, que
no solo manda, sino que se involucra en la necesidad que el pueblo tiene. Entonces vemos a un Nehemías instando al pueblo a levantarse y a edificar. El liderazgo, hermano, enfrenta la oposición con firmeza y fe. Según Nehemías del 4 al 6, dice la Biblia, de que se opusieron. Hubo una oposición con burla externa. Fíjese, una oposición de burla externa. Pero Nehemías lo enfrentó, hermano, y no se intimidó ante las palabras de Sanbalat y Tobías. Según el capítulo 4, versículo 1 al 3, dice que se levanta Sanbalat y Tobías, hermano, y se burlaban. Decía, si una zorra se parase ahí, va a botar todo eso. Pero Nehemías no se preocupó por eso. Nehemías estaba enfocado en hacer la obra que se había trazado. Cuando usted y yo estén enfocados en hacer la obra que se ha trazado, nada nos puede distraer. Se levanta Sanbalat, se levanta Tobías, no nos detiene, hermano. No nos hace extraviarnos de los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, ni de terminar una obra, hermano, que ya hemos comenzado, pero si nos distraemos de eso, dejamos las obras inconclusas. Y eso es lo que no queremos, y eso se da muchas veces en este tiempo en nuestras iglesias, de que hacemos planes de que vamos a trabajar en la obra todo el año, pero cuando sentimos no hicimos nada. ¿Por qué? Porque hubo oposición. Siempre va a haber oposición para hacer lo bueno delante de Dios. Pero este hombre, hermano, no se dejó intimidar por esa burla de Sanbalat y Tobías. O el buen líder no se desvía por las críticas. Como cristianos sabemos de que van a haber críticas positivas, negativas, pero el buen líder no se deja intimidar por las críticas que puedan surgir, sino al contrario, la vence, sobrepasa todos esos obstáculos para que la obra del Señor pueda seguir adelante y el nombre de Jesucristo sea glorificado. Hubo oposición también interna, no solo externa, porque la oposición viene de todos lados, viene de afuera y viene de adentro. Lamentablemente, muchos hermanos que están adentro son instrumentos, hermano, utilizados para destruir, no para construir. Y en ese enfrentamiento, como buenos líderes, tenemos que saber discernir nosotros, hermano, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que nos va a edificar, qué es lo que no nos va a edificar. Vemos ahora entonces a un Nehemías, hermano, que sufre una oposición interna. El desánimo surgió dentro del mismo pueblo. Fíjese, según Nehemías capítulo 4, versículo 10 al 14, hermano, podemos ver nosotros que el desánimo venía del mismo pueblo, fíjese. Pero Nehemías se reorganizó, animó y fortaleció la fe de ellos, ¿sí? A pesar de la oposición que hubo, hermano, en el mismo pueblo, ahora vemos a Nehemías que se refortalece, se reorganiza, ¿sí? Y también fortalece la fe de los demás. Eso es lo que prácticamente a este hombre lo caracteriza por ser un buen líder. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros desempeñando nuestro papel en la iglesia? Nehemías tuvo una integridad personal. Eso es muy importante y muy fundamental en todo lugar, que seamos hombres íntegros, hermano, que no estemos porque nos den regalos, porque nos den dádivas, porque nos den por conseguir lo material, no, sino porque hay una obra y sabemos que el dueño de la obra
se llama Jesucristo. Rechazó, fíjese, trampas, privilegios y manipulación. Según Nehemías capítulo 6, versículo 1 al 14, hermano, Nehemías rechazó, fíjese, privilegios personales. Él no quiso, porque él no iba a Jerusalén por eso. Él no iba a reconstruir la ciudad por eso, sino que él iba primero por amor al pueblo y porque no quería ver al pueblo en esa situación. La integridad es la mayor recompensa o la mayor defensa del buen líder. Que sea un líder íntegro, que no se venda por cualquier cosa, sino que sepa que el compromiso es con el Dios del cielo. El líder, hermano, persevera hasta el fin de la obra. ¿Sí? Nehemías 6, 1 al 19 nos habla de que, hermano, este hombre y todo el pueblo, hasta que terminaron la obra, bendito Dios, estuvieron conformes. Así debería ser la satisfacción también para cada uno de nosotros, que hasta terminar la obra, ahí debemos de quedar satisfechos. Pero mientras no la hemos terminado, tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir unánimes, tenemos que seguir trabajando para que cuando llegue ese momento podamos cada uno de nosotros, hermano, mostrarnos satisfechos del trabajo realizado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo manejar, hermano, las distracciones disfrazadas de oportunidades? Fíjese. ¿Cómo vamos a manejar nosotros esto? Si Sanbalat quiso hacerlo bajar a reuniones engañosas, según el versículo 2, hermano, el líder debe discernir lo que edifica y lo que no edifica, o que lo quiere desviar de su vocación. Sanbalat quiso hacer una reunión, hermano, para distraer el trabajo que ellos estaban realizando. Buscaba oportunidad para que esa obra quedase estancada, ¿sí? Nosotros también en la iglesia necesitamos tener cuidado, porque el enemigo buscará cualquier ocasión para que usted deje de asistir, deje de servir, deje de seguirse levantando, deje de hablar del evangelio, deje de testificar del evangelio. Buscará cualquier ocasión para que nosotros, hermanos, nos quedemos parados, nos quedemos estancados y no sigamos la visión que nos hemos trazado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el líder debe saber discernir de lo que lo desvía. Discernir las intenciones ocultas, hermano, en medio de la presión. Ellos estaban trabajando bajo una presión, tenían amenazas, ¿sí? Dice la Biblia que con una mano tenían espada y con la otra trabajaban. Habían puesto guardias en la noche, centinelas, porque había peligro. Bendito Dios. Pero, ¿cómo poder con todo eso, hermano, bajo esa presión? ¿O cómo trabajar bajo esa presión? Hasta los falsos profetas, fíjese, intentaron retenerlo. Versículo 10 al 14 dice la Biblia de que le dijeron, reunámonos en el templo. Bendito Dios. Pero él supo discernir las intenciones que tenían los mismos profetas. Como el enemigo había tratado por otros medios, había tratado por gente de afuera y no lo había conseguido, ahora estaba tratando de hacerlo caer con los mismos hermanos, usando a los mismos sacerdotes. Nosotros debemos de saber que no todo consejo, hermano, es de Dios,
y que el discernimiento es vital y nos ayuda a poder entender si el consejo es divino o el consejo es maligno. Pero siempre y cuando estemos enfocados, hermano, en la obra del Señor. Nehemías lo vemos con una convicción inquebrantable. Y él les dice, estoy haciendo una gran obra, no puedo ir. Ese no a las distracciones fue lo que lo caracterizó, hermano, como el buen líder que hoy nosotros estamos estudiando y que podemos aplicar a nuestra vida, a nuestras iglesias, a nuestra comunidad, para que todos aprendamos de la vida de este hombre y cómo pudo enfrentar todas estas situaciones en medio de las tempestades. El líder entonces, hermano, protege su llamado. Fíjese, porque si él se distraía, si él aceptaba todo esto, prácticamente no estaba protegiendo su llamado. En algún momento podía caer y podía desistir y la obra iba a quedar inconclusa. ¿Cómo estamos protegiendo nosotros ese llamado de parte de Dios? El liderazgo, hermano, es el que transforma una comunidad. Fíjese, este liderazgo es el que transformó una comunidad. Nehemías capítulo 8 al 10, hermano, dice la Biblia que ahora vemos a este Nehemías que no solo reconstruyó los muros, sino que también el corazón del pueblo. Fíjese, él iba con la intención de reconstruir y acercar el pueblo a Dios. Y como no desistió, como resistió la presión, resistió la tentación, ahora vemos a un hombre que no solo ahora vemos que reconstruyó los muros, sino que también reconstruye el corazón del pueblo. El líder, hermano, guía hacia la palabra de Dios. Cuando él reconstruye el corazón del pueblo también. Ahora este Nehemías, hermano, dice la Biblia que dio espacio a Esdras para que leyese la ley. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 8, dice que Esdras lee la ley al pueblo. Ahora era tiempo de ya no seguir levantando muros. Los muros ya estaban arriba. Ahora era tiempo de atender a la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, en lo que se hace debajo del sol. Ahora era tiempo de que ese corazón que ya estaba reconstruido, hermano, que ya estaban en un mismo sentir, ahora hablarles de lo que la ley decía de lo que la palabra del Señor decía, y se la exponen a todo el pueblo. Los líderes sabios, oiga bien, trabajan en equipo y elevan la palabra de Dios. Vemos a un Nehemías que no quiso llevarse solo el crédito, no, sino que vemos a un Nehemías que comparte con los demás. El buen líder no es, hermano, envidioso. El buen líder no quiere llevarse él todo el crédito. Todos conformamos un equipo en la iglesia. Todos aportamos algo en la iglesia. Y el buen líder sabe entender que este trabajo es en conjunto y que por él mismo no puede lograrlo todo. Entonces el buen líder trabaja en equipo. El liderazgo que produce convicción y arrepentimiento. Según Nehemías capítulo 8, versículo 9 y Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 3, hermano, ya vemos a esta clase de liderazgo de Nehemías que produce convicción y arrepentimiento.
Vemos que ya los muros están levantados, que ya se habló la palabra, que ya el pueblo estuvo atento a la palabra. Ahora viene el efecto que esa palabra produjo en el corazón del pueblo. El pueblo lloró al escuchar la escritura. ¿Sí? Ahora, los corazones ya estaban preparados, los muros ya estaban levantados, se les había hablado. Y ahora, cuando hay un corazón preparado, vemos nosotros que el efecto que produjo es quebrantamiento. De la misma manera, Dios quiere quebrantarnos a nosotros, pero nuestros corazones deben estar susceptibles a escuchar ese mensaje. Vemos a un pueblo llorando ahora, y no llorando de lamento por ver su situación, sino que llorando de quebrantamiento por haberse alejado de la palabra de Dios, por haberse alejado de Dios, por haber estado distante tanto tiempo sin escuchar la voz de Dios. La verdadera transformación, hermano, comienza cuando la palabra toca el corazón. Ahí empieza el verdadero quebrantamiento. Cuando usted y yo sale de la iglesia quebrantado, analizando su vida, poniendo, hermano, métodos, resultados, analizando qué vamos a hacer para reparar todo lo que nos hemos alejado de Dios, para arreglar nuestra situación delante de la presencia de Dios. La verdadera transformación comienza cuando la palabra toca el corazón. Ahí es donde viene el cambio, y es por eso que debemos atesorar esta palabra, es por eso que debemos de poner en práctica esta palabra, es por eso, hermano, que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, porque esa es la que transforma las vidas de todo aquel que dispone su corazón a escuchar la voz de Dios. El modelo de Nehemías, hermanos, nos recuerda que el liderazgo, fíjese, no depende del título, sino del corazón. Como dijimos al principio, Nehemías no era profeta, no era sacerdote, era un copero en el palacio del rey. Pero este hombre que dispuso su corazón y su tiempo para ir a Jerusalén, para sacar al pueblo de la situación en que se encontraba, y que él estuvo al frente de esa obra tan maravillosa, hermano, no solo, mire, reconstruyó los muros, reconstruyó la ciudad, sino que reconstruyó los corazones, enseñó la palabra, y el pueblo pudo nuevamente escuchar la voz de Dios. Eso es lo que hace la diferencia de un buen líder. Eso es lo que hace la diferencia de un buen cristiano, de una persona, hermano, que trabaja por amor a la obra. Vamos terminando con esta pregunta. ¿Cuál es la carga que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Y cómo estás trabajando en ello? ¿Te ha llegado la oposición externa e interna? ¿Te ha llegado la presión? ¿Has sido traicionado por tu misma familia? ¿Has sido traicionado por tus mismos hermanos? Aprendamos del ejemplo de este hombre, que empezó con algo en su corazón, planeó,
cómo reconstruir, supo hablar, supo orar y supo dirigirse al pueblo. Y esa palabra que ellos hablaron tocó el corazón de aquellos que estaban presentes escuchando la voz de Dios. Dios quiere levantarnos así como levantó a Nehemías. Dios quiere levantar líderes conforme a su propósito hoy en día. Te pregunto en esta oportunidad, ¿estás tú dispuesto a oír la voz de Dios? ¿Estás tú dispuesto a poder atender a ese llamado divino? La respuesta es tuya. Yo dejo esta palabra en tu corazón para que medites en ella y puedas aprender de este liderazgo que enfrentó oposición, pero al final tuvo victoria. En todo momento que tengamos oposición, Dios siempre nos dará la victoria. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra. Esperamos que cada uno, hermano, pueda meditar en ella y podamos ponerla por obra. Amado Dios, le damos gracias en esta hora porque usted ha sido bueno. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que hemos aprendido. Le pedimos en el nombre de Jesús que pueda seguir fortaleciendo la fe del pueblo, que pueda seguir hablando a cada uno de nosotros, Señor amado, y que podamos cada uno levantarnos y edificar. Bendiga, Señor, cada vida. Bendiga, Señor, a cada uno por nombre. Y le suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret que todo el pueblo pueda levantarse, pueda decir, no puedo ir porque estoy haciendo una obra. Ese compromiso debe estar con cada uno de nosotros. Le damos gracias en esta hora, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo.